Hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento. El día de hoy estamos con Geraldine. Ella es docente en la institución educativa 12 de octubre y nos va a hablar un poquito acerca de su vida profesional. Buenos días, mi nombre es Geraldine Martínez Gutiérrez, yo soy licenciada en Español y Literatura. Básicamente, mucho antes de que tuviera la vocación de servir como profesora, no me había planteado un escenario pues, en el que yo trabajara en este ámbito, porque es un ámbito muy complejo, pero también es muy enriquecedor, sí, muy gratificante. Digamos que en la universidad, cuando se presentó la oportunidad de estudiar una carrera, yo escogí esta más por el área de las artes, de la literatura. Me gustaba mucho leer y sentía como que eso era mi fuerte. Pero durante la carrera tú tienes unas materias que te fortalecen la parte pedagógica y en mi caso la mayoría eran prácticas, entonces yo tenía que ir después de clases a otras clases. Ahí fui descubriendo que este campo es mucho más grande de lo que uno piensa y que no es solamente dar clases, ¿cierto? Porque ser profe va más allá de ser el que está en el aula y explica un tema, ¿cierto? Y a partir de ahí me empezó a gustar, le fui cogiendo el gusto como a trabajar con los estudiantes, a motivarles desde el área del lenguaje, porque pues el castellano es muy bonito y es la lengua con la que hablamos todos los días. Entonces a mí me gustaba mucho como pensar en eso, en cómo hago para que esto con lo que yo interactúo todos los días sea también interesante para ellos. Y así fue que fui desarrollando como el gusto, la vocación y trabajando como docente, ya este es mi 7º año y en lo público. Siempre estuve en lo público, antes estuve 5 años en lo rural y este sería mi 2º año en lo urbano. Bastante interesante realmente. A ver, ¿ha sido difícil la adaptación a los celulares como herramienta de trabajo? Pues si hablamos como en términos de acogida al instrumento, no. Porque primero nuestros estudiantes son nativos digitales y para ellos el celular es una herramienta más cotidiana de lo que uno piensa, es una extensión incluso de ellos mismos. Utilizan el celular para absolutamente todo. Yo creo que lo que ha sido difícil es adaptar el celular a las clases, hacer de él una herramienta estratégica para aprender, porque de hecho utilizarlo lo utilizan. Tú ves estudiantes en clase que pueden estar chateando, jugando, pero que ellos le vean es una utilidad de aprendizaje es mucho más complejo. Entonces la adaptación como tal a la herramienta no ha sido difícil. Lo que ha sido difícil es situarlos en el espacio de que esa herramienta me sirve para no utilizarla per se, simplemente para el goce o el disfrute, sino como una estrategia, como una herramienta para alcanzar otras cosas que serían como las competencias que tú quieres desarrollar como profe. ¿Cómo hace usted para que ellos sean conscientes de eso? Que entiendan que las herramientas digitales son mucho más que ver TikTok, Instagram, sino que puede ayudar un montón para esto que estamos hablando, que es el aprendizaje. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer como profe es como sensibilizar, ¿cierto? Hacer visible cosas que son inconscientes para los estudiantes, sobre todo en el sentido de que las herramientas tecnológicas nos facilitan la vida en la medida en la que nos hacen factibles herramientas que antes eran mucho más difíciles de conseguir, acceso a la información, comunicación, corta las distancias, ¿cierto? Pero en la clase, en el aula de clase, los estudiantes eso no lo notan, porque se ha vuelto inconsciente. Entonces para ellos está un clic, saber qué, cómo y para qué. Pero ese clic no es, digamos, el sentido, el objetivo final de la práctica de estudiar, de aprender. Es simplemente un medio. Y ahí es donde empieza la labor de nosotros. Entonces tú llegas a la clase y dices, bueno, es cierto que podemos utilizar los celulares porque no vamos a salir ahorita a desprendernos del mundo real, que es un mundo digital, mucho más digital en el que yo estuviera digital, pero este es mucho más todavía. No es necesario prohibir, porque no hay prohibición, porque no existe la necesidad de prohibir nada. De hecho, lo que importa es que ellos que tengan autocontrol y autorregulación, no prohibir, ¿cierto? No castrarlos. Entonces tú llegas a tu clase, tú planeas esa sensibilización de por qué utilizar el celular como una herramienta y no como el objetivo de tu clase. Como una herramienta para qué? Para facilitar el acceso a la información. O sea, yo necesito saber ciertas cosas, pero lo necesitas saber tú, no el celular. Entonces, cuando yo voy y busco la información, yo hago un filtro, pero quien produce el texto final de esa información soy yo, no me lo hace la IA. Entonces ahí es donde empieza como la sensibilidad. Sí me sirve para encontrar, pero el que debe pensar eres tú, cómo utilizo esa información a mi favor. Entonces, ese es uno de los objetivos, sensibilizar sobre cómo utilizar. Segundo, explicar la importancia de
tenerlo como herramienta y no como el objetivo final de la vida. ¿Por qué? Porque los estudiantes ahorita sienten que les facilita la vida a tal punto de que no la viven. Entonces, ellos están pendientes, graban un TikTok, sí, pero ¿para qué me sirve ese TikTok? Lo que hay en los medios, ¿para qué me sirve a mí? Ver Casa de los Famosos, todo eso que representa para mí, cómo me construye como persona, la identidad cultural, los derechos, las políticas, o sea, ese tipo de información que circula en las herramientas digitales, de alguna manera permea lo que nosotros somos. Ellos no notan eso, solo hay que visibilizar. Entonces, ¿cómo te influye a ti un personaje que tú ves todos los días? ¿Cómo influye en tu forma de actuar, de pensar, de escribir, de hablar? Eso solamente se hace si tú sensibilizas. Entonces tienes que preguntarte por qué y para qué el celular, ¿cierto? No simplemente como una herramienta inconsciente que me controla, sino que yo la controlo a ella. Nosotros estamos en un punto en el que no hay como límites entre lo que se puede hacer y lo que no con el celular, porque precisamente esos chicos han crecido sin tantas limitaciones en cuanto al uso y regulación del celular. Tú puedes preguntarles sobre leyes y ellos no saben nada sobre cómo utilizar un celular, tampoco saben sobre delitos usando el celular, la información que circula en el celular. Entonces, sí es como entrar a la clase y preguntarte qué vamos a hacer con ese celular, cómo lo vamos a hacer y para qué, y ser en ese sentido constantes, porque tú puedes plantearte eso, para qué lo vamos a usar, pero si tú no eres constante en, primero, los límites del uso, los límites del acceso a la información, ellos no van a notar, no van a tener un cambio en lo que hacen en la clase como lo que hacen en la casa, porque no le ven ninguna finalidad más allá del entretenimiento. Perfecto. Entonces, respecto a todo lo que acabas de decir, ¿qué cree que hace exitoso el manejo de los celulares en su aula de clase? Bueno, a ver, primero, establecer que el celular es una herramienta, ¿cierto? Si yo la tengo y la utilizo de manera adecuada, me facilito otros procesos. En el caso de lengua castellana, antes los libros de textos tenían muchísimas hojas, había que cargar con un montón de libros, ¿cierto? Ahorita con el celular tú puedes tener el PDF, la imagen, el audio, el video de cualquier texto, ¿cierto? Eso te facilita el carga del material. ¿Qué pasa? Yo en mis clases tengo unas, digamos como unas normas, se llama uso indebido del celular, entonces cosas que ellos no pueden hacer con el celular. Primero, tratar de resolver todas las actividades utilizando inteligencia artificial o ChatGPT o cualquier tipo de buscador. ¿Por qué? Porque hay actividades que por lo sencillas que son, simplemente ellos pueden hacerlo mentalmente hablando, ¿cierto? Están capacitados para responder preguntas literales, inferenciales, críticas. Entonces, si lo hacen desde el celular, se cohíben ellos de la posibilidad de pensar. ¿Listo? Segundo, tampoco está permitido en clase violar como las normas básicas de convivencia con el uso del celular. Grabar a un compañero simplemente para hacer un sticker o bullying. No está permitido tampoco utilizar las grabaciones y las actividades de clase como una herramienta para acosar a otro compañero. Entonces, ¿qué hago yo básicamente con eso? Creo unas pautas y unas normas que en clase, obviamente el docente nota cuando un estudiante está utilizando el celular de manera intencionada y cuando no lo está utilizando de manera intencionada. Lo que pasa es que hay que crear un límite entre cuál es lo que tiene intención y cuál no. Porque si tú le preguntas a un estudiante, no sé, ¿qué es el agua? Para él va a ser muy fácil buscar en internet qué es el agua. Diferente si tú pones un texto, una imagen, ellos tienen que leer a través del celular para crear ese concepto. Entonces tú tienes que tener claro es eso, cómo lo van a usar sin caer en la búsqueda de información, sin caer en la información explícita, sin caer en lo básico. Hay que llevarlos a trabajar con esto de manera un poco más compleja. Entonces yo a veces llevo imágenes y no dice nada en la imagen, son solo imágenes, construyeme el texto a partir de ahí. Eso no se lo puede hacer el ChatGPT, tendría que ponerse a buscar. Algunos no tienen acceso a internet acá en el colegio, entonces les cuesta más. Pero ahí el celular es un soporte audiovisual que te sirve para leer, que te sirve para instruirte, pero que no te va a solucionar el problema, y es que tú eres el que tienes que pensar, tú eres el que estás aprendiendo. El celular no aprende, el celular es una base de información. ChatGPT, una inteligencia artificial, te favorece, te facilita las herramientas, pero no es el que piensa ni el que va a aprender, porque de hecho es una máquina, ¿cierto? Está diseñada para eso, para resolver problemas sencillos, dar información sencilla, más y solamente hasta ahí, no te resuelve el problema. Listo. ¿Cree usted que los estudiantes aprenden más con la tecnología, específicamente con los celulares, o no? Yo siento que sí. O sea, esta es una generación digital.
todo lo que ellos han aprendido de cultura, incluso a escribir y leer, lo hacen a través del celular. Bien o mal, lo hacen a través del celular. Entonces ellos sí aprenden a través de las herramientas, lo que pasa es que tienen que estar intencionadas. Por ejemplo, hay cosas complejas en el lenguaje que sí se aprenden escuchando, pero lo sofisticado es lo que está detrás de eso, lo debe enseñar el docente, o al menos instruir. Entonces sí, yo un diálogo, yo puedo ver una conversación en TikTok y yo estoy aprendiendo de comunicación, pero no estoy mirando quién es el interlocutor, cuál es la intencionalidad, cuál es el canal, cuál es el medio, para qué se hace, ese tipo de cosas que ya son más sofisticadas y que circula dentro de los celulares, aunque sí los forma, no los forma de manera académica, como diría yo. Entonces usted ve estudiantes que son nativos digitales y son sobresalientes en matemáticas, en castellano, pero es porque utilizan la herramienta digital para aprender. Otros no, lo hacen de manera inconsciente, juegan. Y a través del juego se aprende. Entonces yo qué hago a veces, por ejemplo, yo sé que ellos son nativos digitales, les encanta jugar. Yo busco herramientas digitales de juego que me sirven para castellano y los pongo a jugar. ¿Van a aprender? Sí. ¿Van a jugar? Sí. Pero tiene una intencionalidad. Eso no quiere decir que no estén aprendiendo. Los estudiantes sí aprenden de manera digital y lo van a seguir haciendo. Es lo único que han conocido, no conocen lo análogo porque no son de esa generación y van a seguir aprendiendo con o sin la intencionalidad que pone el docente. Listo. ¿Por qué prefiere hacer uso de los celulares en vez de prohibirlos? Bueno, en eso yo soy un poquito más como transgresora de la norma y yo siento que no es un enemigo el celular. De hecho, para mí es un amigo, un aliado. Primero porque me facilita el acceso a la información, los soportes digitales me sirven para que los estudiantes lean, que es lo que a mí me interesa, que ellos lean, puedan buscar la información, puedan escribir incluso desde el celular. O sea, yo poder ver los procesos de ellos de lectura, escritura, oralidad y escucha desde el celular. Entonces yo no lo puedo restringir porque me estoy restringiendo una herramienta que me facilita el trabajo. Ahora bien, es cierto que es muy difícil generar autocontrol y conciencia de cómo usarlo, pero prohibiéndolo no lo voy a lograr. Yo lo que puedo hacer es en clase, siendo quisquillosa con lo mismo, no estamos jugando, estamos haciendo tal cosa, vamos a utilizar los audios para tal otra, vamos a utilizar la cámara para esto, vamos a jugar pero con esta intención. Y de alguna manera esto que se hace intencionado generará en ellos un hábito de cómo utilizar el celular, porque eso no se aprende. Los niños nacen y les entregan un celular que a los 4, 3 años, hasta antes, pero no les dice, mira, se usa así. Ellos exploran y establecen sus límites y sus posibilidades solos. Entonces somos nosotros los que podemos hacer desde la cotidianidad, desde todos los días, esto no es para esto, mira, esto no es así, generar ese hábito de uso, porque esto no va a desaparecer. No hay forma de que desaparezca. Yo creo que vamos avanzando un poco más, ¿no? Que va a generar la inteligencia artificial en términos de educación, ¿cierto? Entonces no podemos prohibirlo porque estaríamos censurando una parte muy importante y estaríamos retrocediendo, porque para mí es un soporte digital, es una herramienta que ayuda y favorece el aprendizaje, es una herramienta que aparte de eso potencia competencias que antes no podíamos trabajar, por ejemplo, la escucha. Yo les puedo repetir miles de veces un audio a un estudiante para que él vea cómo se habla, cómo se expresa, esto es lo que tiene que mejorar. Antes, para hacer eso, tendría que poner al estudiante a hablar miles de veces, o hacerle comprar una grabadora. Entonces ahorita el celular te facilita muchísimas cosas que para mí restringirlo lo que hace es retroceder la educación como 2 siglos. Mientras que si tú lo tienes en el aula, bien o mal, así ellos no estén al 100% utilizándolo bien, en algún momento eso va a generar un hábito en ellos de cómo usarlo. Respecto a eso que estás diciendo, que es bastante interesante, entonces, ¿cree que los docentes que no usan las herramientas digitales en sus aulas porque les da incluso miedo usarlas, qué les dirías a ellos? ¿Qué consejos les darías para que empiecen a utilizar las herramientas digitales de una forma exitosa? Bueno, en el caso de estos profes que todavía están como en la época antigua, ¿cierto? Porque nos da temor como a utilizar esta herramienta para lo que realmente sirve. Yo les recomendaría que pensaran en cómo se aprenden los hábitos cotidianos que tenemos en nuestra vida. Cuando está pequeño, a usted no le gusta cepillarse, tampoco le gusta bañarse, pero usted lo necesita y lo tiene que hacer. Y solamente lo hace bien con el hábito, generando un hábito. Y el hábito solo se trabaja desde el aula. Entonces esos docentes tienen que abrirse a utilizar las herramientas digitales para generar un hábito, una conciencia de cómo usarlo, porque si lo siguen censurando, el estudiante, lo que tú lo censuras es más lo que más te gusta, lo que más quiere hacer, mientras que si tú le generas un hábito de cómo usarlo, se les apaga la censura, el morbo de lo prohibido y empieza otra parte que es la educación tecnológica, y es cómo hago
para que estas herramientas no me consuman el diario vivir, pero que me faciliten el diario vivir. Entonces estos profes se están perdiendo de la oportunidad, primero, de generar un hábito, una cultura. Segundo, de experimentar otras herramientas, que ahorita en lo digital usted puede planear tantas cosas en clase, y lo que antes era complejo, la herramienta digital te lo hace sencillo en 2 minutos. Entonces se están perdiendo de acelerar muchas cosas, muchas actividades, muchos procesos, muchas planeaciones, por censurar una herramienta que mal o bien está ahí. El estudiante sale de clase y sigue estando ahí, el celular va a su casa y el celular sigue estando ahí. Es más, está más presente el celular que las familias. Entonces, si el profesor no hace la tarea desde el colegio, de mira, vamos a hacerlo así, vamos a educar cómo utilizar esta herramienta, se censura a él en la parte informativa, se castra de utilizar una herramienta muy valiosa, y segundo, censura a sus estudiantes de aprender a cómo utilizarlo. O sea, no les está colaborando en lo fundamental, y es que este celular sigue siendo parte de la vida de los estudiantes, bien o mal. ¿Le gusta el docente o no le gusta el docente? Entonces yo creo que es más como abrirse, ¿cierto? Como dejar a un lado ese temor, porque los niños después de que salen de clase no tienen ningún temor en usar el celular, el temor lo tiene el profe, ¿cierto? Pero eso no hace que no vayan a utilizar el celular. Lo que usted puede hacer es tratar de mirar, hey, vea, vamos a trabajar esto de manera efectiva, de manera adecuada, y bien o mal en algún momento los muchachos entenderán cómo utilizarlo, y cuando tengan la edad del profe, esa herramienta no será pues una adicción, sino un brazo, una mano derecha, una posibilidad de hacer otras cosas. Respecto a eso, ¿cree usted que de pronto el sistema educativo, la Secretaría de Educación de la ciudad de Medellín deba hacer de pronto cursos o utilizar más como la pedagogía para que los docentes aprendan a usar las herramientas tecnológicas mucho mejor, o no lo cree tan necesario? Pues yo sí creo que ya en estos momentos el uso del celular, las herramientas digitales debería ser una política pública, ¿cierto? Es una política pública. Se piensa desde la estructura como órgano, desde el sistema se piensa en cómo utilizarlo, para qué nos sirve, cómo implementarlo en el aula. Yo he visto que muchos países están haciendo como la censura, ¿cierto? La prohibición, porque no han encontrado el cómo. No han encontrado el equilibrio entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el aula con el celular. Pero nosotros no podemos caer en eso, porque sabemos perfectamente que estarán 6 horas aquí cohibidos de la herramienta, pero las otras 18 que quedan del día estarán expuestos a ellas. Entonces, ¿qué puede hacer la Secretaría de Educación? Crear primero una conciencia en las familias, porque esto se trabaja desde la casa. Los niños están expuestos al celular desde los 3 años, 2, 1. Entonces, ya vienen con una cultura de cómo utilizar el celular, pero tiene que haber un espacio en la escuela para pensarse esto cómo lo vamos a llevar al aula, esto para qué me sirve, que es regular, usar la tecnología de manera adecuada, y en el caso de los docentes tendrá que abrirse la posibilidad de decir, vea, eso es una herramienta de trabajo, porque también pasa que los docentes no puedes usar el celular, no puedes usar el computador, no puedes, pero en realidad sí tienes, porque lo necesitas, porque hace parte del diario vivir, y porque ya en este momento no podemos estar hablando de prohibir cosas que son naturales. Es que ya el celular es como una extensión más del cuerpo de la persona. Antes, esto empezó como en el 2020, siento yo, posterior al COVID, ¿cierto? Cuando aparece el COVID, las escuelas, todos entramos como en un estado de shock, porque antes de eso la educación era muy análoga. Seguíamos con los libros de texto, alguno que otro estudiante llevaba el celular al aula, los padres de familia no veían la necesidad como de comunicarse con sus hijos a toda hora. Llega la pandemia y desnuda todas las falencias que tiene la escuela en términos de virtualidad. ¿Y eso qué hace? Que la gente empieza a trabajar con esta herramienta en la educación. Entonces hay grupos de WhatsApp, clases en línea, pero no hubo ningún momento para, hey, venga, vamos a hacer una educación tecnológica sobre cómo utilizar eso en el aula. Simplemente fue como sobre la marcha aprendemos, y sobre la marcha no aprendemos. Así como aprender a caminar es un proceso largo, aprender a leer es un proceso largo, aprender a escribir, utilizar la tecnología también es un proceso largo para los que no son nativos digitales. Y hay muchos docentes en el sistema que no son nativos digitales. Entonces la Secretaría de Educación debe pensar en esa población. Yo tengo, 28 años. Entonces cuando yo nací en el 96, más o menos ya había algo. Para el 2000 yo tendría 4 años, ya aparece el internet. Para el 2006 yo tendría más o menos 10 años, ya había celulares. Entonces yo no estoy alejada como del desarrollo tecnológico, pero hay profes que llevan muchos años y que conocen el sistema análogo de aprendizaje y se han casado con él, pero eso no quiere decir que no estén abiertos a conocerlo, es que no están expuestos.
como no están expuestos, no pueden estar abiertos. Entonces, si tú llegas a una institución donde te censuran el celular, la herramienta tecnológica, es muy difícil que ellos se vayan a poner a aprender cómo utilizar inteligencia artificial, cómo utilizar plataformas digitales, cómo utilizar el celular como un soporte tecnológico para hacer otras cosas. Entonces, eso ya debe ser política pública. ¿Qué es política pública? Un ministerio TIC que debe buscar es educación tecnológica, no equipamiento tecnológico, porque de nada te sirve el equipamiento tecnológico si tú no formas en la tecnología. Entonces yo he visto muchas políticas en Medellín de computadores para educar, Medellín Digital, hay muchos programas, pero todos están basados como en el equipamiento tecnológico. Vamos a darle computadores a los colegios, vamos a darle plataformas a los colegios, ¿y dónde está la educación? Que no es la clase de informática, no. La educación tecnológica es, vea, usted tiene un hijo de tantos años, ¿a qué edad pueden estar expuestos al celular? ¿Qué herramientas le sirven para aprender ciertas etapas de la vida? ¿En qué afecta de manera positiva y negativa el desarrollo cerebral de estos niños? ¿Cómo hago para fomentar desde esa perspectiva mejoramiento de aprendizajes, de conductas, de competencias? Pero eso no ha existido, no se enseña, ni no sé si se enseñará, ojalá algún día lo piensen y reflexionen sobre eso, pero es más un equipamiento tecnológico que una política pública de educación en términos de tecnología. Perfecto, Geraldine, muchísimas gracias por abrir este espacio para nosotros, por comentarnos que realmente la tecnología sí puede ser una herramienta en la educación y esperamos tenerte en otra ocasión. Muchas gracias a ti por la entrevista.